Les invito a que meditemos juntos en un pasaje del Antiguo Testamento, en el capítulo número 13 del libro de Números, y leeremos a partir del versículo 25 hasta el versículo número 30. Números, capítulo 13, del versículo 25 al 30, será nuestro pasaje a meditar. ¿Lo tienen, hermanos? Dice así la palabra de Dios. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Al leer biografías de grandes personajes, esto trae inspiración a nuestra vida. A veces estos grandes personajes nos inspiran por medio de sus fracasos, por medio de sus luchas y por medio de la perseverancia que los llevó hasta el final y lograron alcanzar lo que se habían propuesto. Otras veces, hermanos, estas biografías nos animan de una manera particular por las hazañas relatadas por estas personas, y nos hacen pensar en lo siguiente: que si ellos pudieron hacer esas cosas, también nosotros podemos. Así es que es aleccionador, es edificante leer biografías de personajes que han marcado el rumbo de la historia. Esta mañana leeremos acerca de la biografía de un hombre que aparece allí en el versículo número 30. Su nombre es Caleb. Y la vida de este personaje procurará traer inspiración a su vida, inspiración a mi propia vida. Y por medio de lo que ocurrió en él, podemos darnos cuenta que también nosotros podemos
salir adelante frente a cualquier oposición. Yo quiero que pensemos en el tema siguiente juntos. Caleb, un hombre de fe inquebrantable. Eso estaremos considerando. Dividiremos nuestro estudio en 3 partes, hermanos. En primer lugar, hablaremos de la misión de los 12 espías que se mencionan en el capítulo. Después hablaremos de la incredulidad de 10 espías. Y para concluir hablaremos de la fe personal de Caleb. Consideremos en primer lugar entonces la misión de los 12 espías. Si usted tiene una misma versión que la que yo tengo, dice en el título inicial del capítulo 13, misión de los 12 espías. El pueblo de Israel había salido ya de Egipto. Llevaban alrededor de 2 años peregrinando en el desierto. Entonces ya estaban próximos a ingresar a la tierra de Canaán e iniciar la conquista. Pero los israelitas tuvieron un plan, idearon una estrategia previa a la conquista, y fue enviar espías para que vieran lo que había allí en la tierra de Canaán. Por el pasaje bíblico en este capítulo 13, sabemos el lugar de donde ellos salieron. Ellos salieron de Cades Barnea. Este lugar estaba, hermanos, a unos 75 kilómetros al sur de la tierra prometida. Es decir, estaban en una ciudad fronteriza a Canaán. Y desde ese lugar se enviaron a 12 personas, como lo mencionan los versículos del 4 hasta el 15 del capítulo bíblico que hemos leído. Estos 12 espías tenían una misión específica. 2 cosas se les pedían a ellos. Número 1, que investigaran acerca de la tierra. Y número 2, que investigaran con respecto a los habitantes. 2 cosas tenían ellos. Miren lo que dice el versículo 18. Moisés les dice a estos 12 espías, versículo 18: y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Y si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas, allí por el mes de julio, en verano. Entonces, hermanos, aquí hallamos la misión que a ellos se les encomendó. ¿Cuánto tiempo duró su misión? Versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Aquí tenemos, hermanos, el contexto histórico del pasaje bíblico. Ahora ellos han regresado después de 40 días. Y ahora ellos tienen listo un informe detallado de la tierra de Canaán y de sus habitantes. Fíjense lo que hacen ellos en segundo lugar. Consideremos la incredulidad de 10 de estos espías. Ellos hacen una presentación pública a sus líderes y a la congregación de lo que allá encontraron. Versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón
y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y aquí está, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Entonces ellos eran los representantes de aquella gran nación. Y como fieles investigadores, tenían que rendir un informe público a la asamblea de Israel. Allí estaban todos los líderes del pueblo de Dios. Allí estaba Moisés, allí estaba Aarón, allí estaba María, junto a otros líderes de todo aquel gran pueblo. Y por supuesto, hermanos, allí estaba aquella gran multitud que había salido de la esclavitud de Egipto y tenía la esperanza de un mejor futuro en la tierra de Canaán. ¿Qué dicen los espías? Versículo 27. Ellos, hermanos, reconocieron la fertilidad de la tierra. Miren cómo dice el versículo 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Es decir, es una tierra fértil. Es una tierra fértil. Y este es el fruto de ella. Y según el versículo 23, llevaron un gran racimo de uva en un palo entre dos personas. Entonces ellos dan un informe. Ellos dicen: la tierra que Dios nos ha prometido es hermosa. El profeta Ezequiel dice que la tierra del pueblo de Dios, de Israel, es la más hermosa de toda la tierra. Así dice el profeta Ezequiel. Entonces ellos, cuando llegaron después de 40 días, contemplaron la belleza de aquella tierra, hermano. Contemplaron las llanuras, contemplaron las montañas, contemplaron una tierra apropiada para la ganadería, para la agricultura, cosas que ellos conocían, sabían. Pero ahora hay un problema, de que ellos enfocan su atención en los obstáculos. Miren cómo dice el versículo 28 en adelante. Aquí hay un contraste con lo anterior. Más, o podría traducirse pero. Mas el pueblo que habita aquella tierra, empiezan a describir, es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Ahora empiezan a citar más obstáculos. Amalek habita el Negev, ahí por donde ellos estaban. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan el monte, la región norte allá de Israel, o de Canaán, mejor dicho. Y el cananeo habita junto al mar, al occidente y a la ribera del Jordán. ¿Qué están haciendo estos espías, hermanos? Están fijando su mirada en los obstáculos, en vez de fijar su mirada en Dios. Aquí hay lecciones que aprender. Pero en medio de todo ese negativismo, en medio de todo el pesimismo que existía, emerge un hombre que tiene una percepción muy diferente a estos espías. ¿Quién es? Versículo 30. Es Caleb. Y dice el versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella,
porque más podremos nosotros que ellos. ¿Por qué, si este hombre había visto lo mismo que los demás, da un informe diferente? ¿Por qué él hace la diferencia? ¿Por qué él está tratando de hablar al pueblo para que hagan lo que Dios les ha dicho, que conquisten la tierra? ¿Por qué? Porque era un hombre de fe. Porque era alguien que había aprendido ciertas lecciones en su andar con Dios. Y lo primero que Caleb hace, hermanos, y que es una enseñanza para nosotros, es que él desafía a sus compañeros incrédulos. Él les dice: miren, ustedes están diciendo que la gente allá son gigantes, que las ciudades no se pueden conquistar, que están amuralladas. Ustedes están diciendo todo eso, pero lo que ustedes no están diciendo, que Dios es más grande que todos los cananeos juntos. Lo que ustedes no están recordando es que Dios prometió a nuestro padre Abraham que esa tierra nos la daría a nosotros. Lo que ustedes están olvidando es que Dios nos sacó con poder de Egipto, enviando 10 plagas y humillando a aquel pueblo que nos tenía esclavizado. Hermanos, Él está desafiando a esos hombres a creer en Dios. Está desafiándolos a confiar en el Señor. Ahora hay que observar algo aquí. Versículo 3. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y aquí hay un dato relevante. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Eran líderes de sus tribus, pero eran gentes llenas de negativismo, llenas de pesimismo, llenas de incredulidad. Ahora yo quiero hacer una aplicación. Como líder, ¿en cuál de estas dos categorías está usted? ¿En la categoría de la gente negativa que está ilustrada por los 10 espías? ¿O en la categoría de Caleb, y como más adelante lo enseña el pasaje, de Josué, que le están creyendo a Dios? ¿Qué categoría es? ¿En cuál está usted? Hermanos, todo líder debe ser un hombre de fe. Porque la fe va a inspirar a sus seguidores en ese ministerio que usted dirige. Usted debe ver más allá de lo común, de lo ordinario. Y su vida, sus palabras deben mover a aquella gente que le siga para que haga cosas más grandes para Dios. En un líder nunca debe haber acomodamiento. En un líder debe haber visión espiritual. Y siempre él debe desafiar a los demás a ir un paso más adelante en las cosas del Señor. Cuando se presenta un proyecto, ¿cuál es la respuesta de los líderes? La respuesta debería ser: hermano, en el nombre del Señor vamos a hacer las cosas. Hermanos, imagínense que yo les digo a los hermanos líderes: el próximo año vamos a hacer un cambio radical en la escuela dominical. En el próximo año vamos a hacer un grupo para mujeres, un grupo para hombres. En el próximo año vamos a tener un grupo para matrimonios jóvenes. Y vamos a incorporar nueva gente a servir en estos ministerios. En el próximo año vamos a tener un nuevo material. En el próximo año vamos a abrir nuevas células de crecimiento en diferentes lugares. Y necesitamos servidores, necesitamos maestros en esos lugares. ¿Cuál habrá de ser la respuesta de los líderes?
Tengamos visión, hermanos. No podemos acomodarnos. Hemos llegado hasta este día por la gracia del Señor y Dios nos ha bendecido. Pero debemos seguir avanzando porque somos gente de fe. Hay algo más que Caleb está haciendo. Caleb, hermano, anima a otros a confiar en Dios. Capítulo 14, versículos 6 y 7. Cuando aquellos hombres dan el informe negativo, la gente empieza hasta a llorar. La gente empieza a lamentarse. Empieza a decir, ojalá que hubiéramos muerto allá en Egipto y no en este desierto. Pero ¿qué hace otra vez Caleb? Veamos el capítulo 14, versículos número 6 y 7. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ellos están motivando al pueblo a confiar en el Señor, a recordar que la promesa de Él es una promesa fiel y que Él no los iba a dejar avergonzados al llegar a la tierra de Canaán. Y cuando alguien se le acerca a usted, ¿cómo es usted? Imagínese que usted le cuenta a alguien que está enfermo: mire, fíjese que yo estoy enfermo de esto. Sí, de eso murió mi tía. ¿Y qué siente? Mire, fíjese que yo siento. Sí, es cierto, eso es grave. ¿Cuántos días lleva así? Tanto, ya llevo 22 días. A los 28 se murió ella. ¿Qué debemos hacer, hermano? Debemos animar a los demás a confiar en el Señor, hombre. Nuestra vida debe motivar a otros a confiar en el Señor. Cuando alguien se le acerque a usted pasando un problema, dele palabras de aliento. Recuérdele las promesas del Señor que Él ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Recuerde que a esta persona que Dios ha prometido, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está en medio de Él. Recuérdele a esa persona que el Señor ha dicho, Él ha dicho: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Caleb está animando a otros a confiar en el Señor. Y ese es su cometido, debe ser mi objetivo también, de animar a otros para que confiemos plenamente en el Señor en todas circunstancias. Hay algo más que hace Caleb. Caleb considera que Dios es digno de su confianza. Capítulo 14, versículo 8 hasta el 10. Hasta el 9. Dice lo siguiente: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, les dicen ellos, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de la tierra, porque nosotros los comeremos como el pan dulce, mire, cuando está calientito. Nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Y miren estas palabras, hermano. Si a usted no lo motivan, pues ya no se puede. Y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Qué está haciendo Caleb? Está diciéndole al pueblo: Dios es digno de toda nuestra confianza. Con esa gente hay armas, hay carros herrados, hay poder militar, hay ciudades amuralladas,
pero ellos están desamparados. Pero con nosotros está Jehová, el Dios que humilló a Faraón en Egipto, el Dios que envió plaga y quebrantó el corazón de aquel hombre, el Dios que abrió el mar rojo y lo volvió a cerrar, es el Dios que está con nosotros. Y les dice Caleb, y Él es digno de nuestra confianza. En Él podemos afincar nuestra fe, nuestra vida, y jamás vamos a ser avergonzados, hermanos. La incredulidad es tremenda. La incredulidad es un insulto para Dios, porque la incredulidad le dice en la cara a Dios: tú eres un mentiroso. Pero usted sabe que Dios no es mentiroso. Dios es veraz. Dios siempre es fiel. Dios siempre es bueno. Dios tiene el poder para sacarnos adelante de cualquier circunstancia, porque Él es digno de nuestra fe, hermano. Digno de nuestra confianza. Entonces noten acá que pasa algo más, que la fe de Caleb fue recompensada. ¿Cómo? Capítulo 14, versículo 36. ¿Qué ocurrió con los 10 espías malvados? Aquí nos relata lo que ocurrió. 14:36 dice lo siguiente: y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, ¿qué les ocurrió? Murieron. ¿Murió Caleb? No. Primer recompensa. Una recompensa a su fe inmediata. Dios lo libró de la muerte. Pero lo libró de otra cosa, hermano. Versículo 28 y 29. Diles, Dios hablándole a Moisés: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Dios, hermanos, también los libró de una disciplina severa. Todos aquellos israelitas de 20 años arriba que no creyeron a la promesa de que les iba a dar la tierra de Canaán, murieron en el desierto como consecuencia de su incredulidad. Otra bendición para él. 14:24. Otra bendición por la fe de Caleb. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Y miren, hermano, y decidió, él lo decidió, y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Dios le dice a Caleb: ya que tú creíste en mí, te voy a permitir que entres a la tierra que viste. Y no solo a ti, a tu descendencia. Yo les voy a dar esa tierra bendita. Mis hermanos, dice el libro de los Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, digamos lo siguiente. El versículo enseña lo mismo. Enseña lo siguiente: con fe siempre se agrada al Señor. Cuando buscamos la presencia de Dios, lo debemos hacer con fe, creyendo, confiando. Hay hermanos que oran y después dicen: ojalá que el Señor me conteste. Eso no es fe.
como ojalá, como Dios de casualidad, ojalá. Como que ojalá llueva, ojalá tenga novia yo. No, no, hermanos. Es, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi necesidad. En tus manos encomiendo esto. Que se haga tu voluntad, porque yo confío totalmente. Corazones llenos de incredulidad, Caleb tenía un corazón lleno de fe. Él entendió de que tu promesa es fiel y que esa tierra, a pesar de los obstáculos que se presentaban, tú habías prometido darla y así lo ibas a hacer. Señor, muchas gracias por el ejemplo de este hombre piadoso. Gracias, Señor, porque tú quieres desafiar nuestra vida para que podamos proyectarnos, mirar más adelante, considerar, Dios, oportunidades, puertas abiertas por ti y aprovecharlas, a no dar cabida en nuestro corazón al temor, a la duda, mucho menos a la incredulidad, sino a confiar, Dios, que si estás con nosotros, somos más que vencedores. Si tú, Señor, nos respaldas, nadie puede en contra nuestra. Señor, este pasaje habla de la fe. Y tu palabra enseña que sin fe es imposible agradarte a ti. Y tú has enseñado por medio de tu palabra que la fe en Jesucristo trae salvación. Por tanto, Señor, si hay algún amigo, que el Espíritu Santo de Dios le ayude, lo anime a poner su fe en el Dios viviente y a confiar en Jesucristo como su Salvador personal.